Buenas tardes, bienvenidos al tercer webinar que estamos realizando de Aula Planeta en Madrid 5E. Bienvenidos. Como sabéis, como habréis visto en el título del webinar, supongo por eso estáis aquí, en el webinar de hoy lo que vamos a hacer va a ser profundizar un poquito más para que podáis descubrir la lengua, es decir, la materia de lengua castellana y literatura en Aula Planeta y dentro de Madrid 5E, ¿de acuerdo? En este webinar vamos a ver, como os digo, cuál es la navegación, cómo podemos entrar, cómo podéis acceder a los contenidos y recursos de Aula Planeta y específicamente de la materia de lengua, y vamos a entrar al detalle de qué tipo de recursos podéis utilizar, recursos, actividades, propuestas didácticas que podéis utilizar de lengua en vuestras clases. Como sabéis, si habéis estado en alguno de los webinars que hemos realizado, lo primero nos vamos a presentar, después vamos a ver todo el material informativo y de comunicación que tenemos disponible, que son elementos muy importantes para poder ayudaros en todo momento, tanto esos materiales formativos como los diferentes canales de comunicación que tenemos disponibles. Os vamos a explicar, para aquellos que no nos conozcáis, qué es esto de Aula Planeta y más dentro del proyecto de Madrid 5E. Y por último, vamos a entrar a lo que es la plataforma, el aula virtual y los cursos de Educamadrid para que podáis ver cómo gestionar todos los recursos, contenidos y cómo incorporarlos a vuestra aula. Vamos a empezar. El equipo de Aula Planeta que estamos hoy aquí presentes, tenemos por un lado a David Romero, que está por aquí. Buenas tardes. No lo veis, pero lo podréis escuchar, porque la lástima es que no podemos estar aquí varias personas. Pero me vas a tener por el chat, así que... Exacto. David va a estar en el chat que tenéis habilitado para poder hacer las preguntas. Él va a responder todas las dudas que tengáis en el chat. Si hay alguna pregunta que es de interés global, la vamos a comentar también durante la sesión. No os cortéis, os animamos a que participéis, que nos preguntéis todo lo que necesitéis y vamos a ir respondiendo. David es asesor pedagógico en el área de Madrid, es el responsable de estar en ese proceso más de acompañamiento que ahora os contaremos un poquito más al detalle. Después también tenemos por aquí, que también está gestionando el canal de Telegram y también el chat de dudas, Judith Crespo, que también es la responsable del área pedagógica, es la responsable de la aplicación de los recursos didácticos en el aula, está en la parte también de contenidos, y Cristina Esteve, que soy yo, que soy la responsable de formación y del uso y satisfacción de los recursos y de Aula Planeta dentro de Madrid 5E, ¿de acuerdo? Entonces, este es el equipo que tenemos aquí en este momento, estamos a vuestra disposición. La sesión la vamos a llevar entre David y yo, entonces cualquier duda, cualquier cosa, que sepáis que nos tenéis disponible. Detrás tenemos a todo el equipo de pedagogía, contenidos, todo el equipo tecnológico que también están a vuestra disposición, pero no están aquí dando la cara. Muy importante. Bueno, perdonad, cualquiera de vosotros, igual que nos presentamos nosotros, nos gustaría que también os presentarais vosotros. Si os queréis animar para probar ese chat de dudas, si queréis poner vuestro nombre o el centro en el que estáis ahora mismo trabajando, impartiendo docencia, os animamos a que lo hagáis, así también os vamos conociendo poco a poco. Después, como os decía, los canales de información y comunicación y formación que hemos puesto a vuestra disposición para poder estar en contacto y poder acompañaros durante todo este proceso. En primer lugar, tenemos el canal de YouTube de Aula Planeta, en el que vamos a ir colgando todos los webinars que vamos haciendo, es decir, si os habéis perdido algún webinar de esta última semana, además de poder acceder a la grabación del webinar en ese calendario que os ha compartido la comunidad en la comunicación del viernes, podéis, desde ese enlace podéis acceder a la grabación. Siempre al final de semana iremos colgando todos los webinars de la semana al canal de YouTube de Aula Planeta con una lista de reproducción y allí podréis verlos siempre que queráis, por si os ha quedado cualquier duda, os habéis perdido una parte de la sesión o queréis recuperar alguna sesión que no habéis podido estar. Después, dentro, ahora lo veremos, hemos habilitado diferentes espacios de ayuda con diferentes espacios, entornos virtuales con vídeos, manuales, explicaciones para que tengáis la información que necesitéis o la ayuda que necesitéis en el momento que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Ahora veremos diferentes espacios donde podéis encontrar muchas de las cosas que explicaremos hoy y muchas más que no nos dará tiempo de explicar, que las podáis recuperar en el momento que las necesitáis. Después,
básico, muy importante para todos aquellos que estáis en la comunidad de Telegram, que utilizáis Telegram de forma habitual o a nivel personal, a nivel profesional, os animamos a que participéis en el canal de Telegram que tenemos habilitado. El canal se llama Aula Planeta en Madrid 5E. Ahora David también os compartirá el enlace, igual que os irá compartiendo los diferentes enlaces que vayamos comentando, os compartirá también el enlace al canal de Telegram para que todos aquellos que queráis acceder de forma rápida sin buscar el nombre podáis acceder. Aula Planeta en Madrid 5E. Este canal lo tenemos para que podáis plantear todas vuestras dudas, compartir todas esas experiencias que queráis, para que nosotros también os podamos compartir novedades, nuevos recursos, experiencias de otros profesores. Es decir, es un canal de comunicación en el que esperamos que participéis y os animamos a que entréis para poder, creo que ahora hay unos 200 profesores que están ahí ya trabajando y utilizando los recursos. Y por último, las redes sociales, las otras redes sociales que tenemos actualmente Aula Planeta. Nos podéis seguir en Twitter, que también hay muchos profesores y profesoras activos, Facebook, Instagram, YouTube, ya lo hemos comentado. Ahí también vamos comunicando pues, los webinars o las diferentes notificaciones y comunicaciones que queremos haceros llegar, ¿de acuerdo? Además, que ahora compartiremos también el correo de contacto que tenemos para todas aquellas dudas, peticiones que queráis, pues también os lo compartiremos. ¿Qué es esto de Aula Planeta? No me voy a enrollar mucho, vamos a entrar rápidamente dentro del entorno del aula virtual y de los cursos para que lo veáis in situ, pero para que nos entendamos qué es esto de Madrid, qué es esto de Aula Planeta dentro de Madrid 5E. Aula Planeta ha dotado dentro del proyecto Madrid 5E, que el objetivo que tiene es dotar de contenidos y recursos digitales a vuestras aulas virtuales y a los diferentes cursos que utilizáis como docentes. Nosotros, Aula Planeta, hemos aportado los recursos y contenidos desde quinto de primaria, todo el contenido curricular, desde quinto de primaria, quinto y sexto de primaria y toda la secundaria, desde primero hasta cuarto de la ESO. Cuando llamamos contenidos y recursos, hablamos de actividades, propuestas didácticas, con propuestas metodológicas distintas, vídeos, audios, todos aquellos recursos que pueden apoyar a vuestras explicaciones, ahora lo veremos específico de lengua, que tendréis disponible vosotros profesores para compartir, trabajar en el momento que queráis, que lo necesitáis con vuestro alumnado. Después, toda una parte de formación, que hoy lo concretamos con estos webinars, pero también tenemos todo un plan de formación que está completamente alineado con el plan de formación que tenéis de la Comunidad de Madrid, con los diferentes, con el CRIF, con los diferentes CETIF, y este plan de webinars que estamos desarrollando, que vamos a hacer dos partes, digamos que vamos a hacerlo durante todo el curso. Primero, estamos haciendo estos primeros webinars más de descubrimiento para que conozcáis qué es lo que tenéis disponible y os podáis animar a trabajarlo y a empezar a trastear con los contenidos y a probarlo con vuestros alumnos incluso. Y después, que ya empezaremos la semana que viene, empezaremos a hacer unos webinars específicos de temáticas concretas, pues como más funcionales, como puede ser cómo creo nuevas actividades o modifico actividades, cómo adapto el contenido para mis alumnos, o más bien pues más pedagógicos o metodológicos de cómo aplicar los recursos para un objetivo concreto, para trabajar por proyectos, para trabajar Flip Classroom, lo que sea. Es decir, diferentes temáticas que os pueden ser de interés. Pronto, de hecho ya creo que está casi actualizado, si accedéis ya al canal, al site que os compartirá también David en el chat de dudas, podréis ver ese calendario actualizado de todo el mes de octubre. Y después, de hecho, Cris, perdón, David, sí. Te confirmo que sí, que ya está actualizado y está compartido, así que está a vuestra disposición. Genial, pues entonces allí ya tenéis el calendario con todos los webinars que vamos a hacer durante todo el mes de octubre. Hay uno cada día, son webinars como el que vamos a hacer hoy, pero como os digo, con una parte más específica, con temáticas concretas. Os podéis apuntar o, como siempre, recuperar el que queráis. Y después, el acompañamiento es un elemento clave, que por eso hemos establecido todos los canales de comunicación para que tanto profesores como centros educativos queráis y podáis contactar con nosotros, lo podéis hacer.
y además estamos dispuestos a acompañaros en las diferentes partes del proceso, que sois un centro que queréis empezar a trabajar con las aulas virtuales y no sabéis muy bien por dónde empezar, pues os podéis poner en contacto con nosotros y os acompañaremos y os ayudaremos a activar estas aulas y a establecer incluso un plan de formación. Lanzo aquí el llamamiento, si hay algún director, algún coordinador TIC, ahora os proporcionaremos el correo electrónico para que nos podáis escribir y poder arrancar. Y todos aquellos profesores que necesitéis cualquier duda, cualquier cosa, nos podéis también contactar. Ahora David también, si no lo ha hecho ya, que seguro que sí, os compartirá el correo en el chat. Sí, ya estaba en el chat. Genial. Perfecto. Pues vamos a la plataforma, vamos a entrar ya al aula virtual adentro del Moodle para que veáis y ya entraré en materia de la materia de lengua. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de presentar la presentación y voy a entrar al aula virtual. Esto, para aquellos que ya conocéis Educamadrid y las aulas virtuales, os sonará, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nosotros un entorno de pruebas en el que tenemos ya algún curso creado, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrarnos dos casuísticas distintas. A lo mejor sois profesores y profesoras que ya tenéis cursos creados, seguramente habéis trabajado otros cursos con aulas virtuales, que ya tenéis vuestros cursos y que ya manejáis la herramienta. Y otro caso, como decía ahora, pues profesores y profesoras o centros que no habéis trabajado, lo conocéis brevemente, a lo mejor habéis hecho algún curso, pero que no tenéis aún los cursos creados. Veréis que vamos a ir dando ejemplos en los dos casos. Resolvemos las dos casuísticas, ¿de acuerdo? O pretendemos llegar a las dos casuísticas. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos... Bueno, perdón, David, entiendo que no hay dudas en el chat, que yo voy ahí súper rápido. No, de momento no. Voy a ir haciendo parones para que cualquier duda poder también atenderla y no dejarla para el final, ¿de acuerdo? Si no, David, tú me paras. Vale. Entonces, vamos a entrar ya. Tenemos ya un curso creado, como veis aquí tenemos un curso de Aula Planeta. Fijaros, yo aquí tengo un curso vacío, no tengo nada creado, ¿vale? Entonces, para todos aquellos que ya tenéis cursos creados, como es en mi caso, que ya lo tenía creado, pero no tengo nada dentro. Para poder acceder a los contenidos de Aula Planeta y a los recursos, tenemos que hacer un paso previo imprescindible, que es activar los bloques de Aula Planeta. Para ello, nosotros lo hemos aquí dejado vacío para poderlo hacer y enseñaros cómo hacerlo. Nota, para todos aquellos que sí, que vais a crear a partir de ahora cursos o que los habéis creado durante esta semana, estos bloques ya os van a aparecer. Pero vamos a ponernos en el caso de que sois profesores que ya teníais cursos. Es decir, ¿cómo incorporamos los bloques de Aula Planeta a nuestro curso? Vamos a ello. En primer lugar, tenemos que entrar al curso y aquí en la rueda de configuración tenemos que activar la edición. Cuando activamos la edición, en la barra, en este menú que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, tenemos que agregar un bloque. Cuando agregamos un bloque nos aparece un listado de bloques que son propios del propio Moodle, pero también tenemos los de Aula Planeta. En primer lugar encontramos el Aula Planeta repositorio. Este es el primero. Fijaros que si hacemos clic automáticamente ya se nos incorpora el primer bloque de Aula Planeta. Hay otro bloque que tenemos que incorporar que es el banco de contenidos. Perdonad, vuelvo otra vez, activo edición y agregar un bloque. Tenemos que ir a banco de contenidos de Aula Planeta y lo incorporamos. Ya lo tenemos incorporado. Veis que es fácil, son pasos muy sencillos. Una vez ya tenemos esto, ya podemos acceder tanto al contenido curricular para incorporar asignaturas, unidades y recursos y al banco de contenidos, que no he dicho nada porque después hablaremos de él, pero para que lo sepáis, el banco de contenidos es un entorno de investigación, indagación, para que tanto profesores como alumnos podáis disponer de material no curricular. Aquí lo que hemos hecho es volcar mucha de esa información, de esa parte de las diferentes enciclopedias que seguro que conocéis del Grupo Planeta, la hemos adaptado a las diferentes edades que comprende pues, la educación formal, la hemos organizado en diferentes secciones y la hemos puesto a disposición tanto de docentes como de alumnado para que podáis obtener información y contenido para generar vuestros propios contenidos y
como entorno de investigación o búsqueda para los alumnos, ¿de acuerdo? Después entraremos porque seguro que los profesores de lengua tenéis muchas cosas de las que podéis sacar información en este entorno. Pero primero nos vamos a concentrar en la parte curricular, que es este primero que tenemos aquí. Recuerdo, estos dos bloques, si os generáis ahora los cursos desde cero, ya os van a aparecer de forma automática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos incluir de Aula Planeta dentro de vuestro curso? Pues vamos al botón Accede y podéis incluir los contenidos en tres formas distintas o en tres formatos distintos. Vamos de lo más grande, todos aquellos que acabáis de empezar con las aulas virtuales o que vais a empezar este curso y no tenéis que dar otra materia nueva y no tenéis nada preparado, no tenéis ningún curso preparado. Tenéis la opción de descargaros en vuestro curso toda la materia, lengua de primero, lengua de segundo, lengua de quinto, ahora la veremos. Entonces, esto lo que os permite es que automáticamente se os genera ya el curso estructurado con todos los contenidos. Después, ¿qué podemos hacer si no? Si ya tenéis los cursos creados y solo queréis disponer de algunas unidades concretas, imaginaros que, pues oye, la unidad que tengo de la descripción, pues no la tengo bien desarrollada, o el libro que tengo actualmente, pues no me gusta cómo lo enfoco, le quiero dar otro enfoque distinto. Pues podéis incorporar unidades individuales. Ahora veremos también qué es esto. Y por último, si no queréis entrar a trabajar todos los contenidos de forma completa y lo que queréis es recuperar recursos individuales, a lo mejor queréis actividades para practicar unos conceptos específicos, para que practiquen los análisis sintácticos, para que realicen comprensiones escritas, comprensiones lectoras, es decir, recursos específicos o actividades específicas que necesitéis en el momento en el que lo necesitéis, podríais incorporar recursos. Si me permites un inciso, Cris. Sí. El añadir recursos está más pensado sobre todo para aquellos profes que ya tengan su aula virtual montada y ya tengan sus recursos, sus secciones, sus unidades didácticas construidas. Entonces, para no alterar ese orden, simplemente ponemos a disposición esta opción de añadir recursos independientes que son totalmente interactivos y que se agregan, vamos, se sincronizan con el libro de calificaciones. Exacto. Sobre todo aquellos autocorregibles. Esto es muy importante. Además, tenemos diferentes formas de añadir estos recursos, también lo veremos al final, pero esto es muy importante, lo que acaba de decir David. Estos recursos, cuando los incorporamos en nuestro curso del aula virtual, se sincroniza automáticamente con el apartado de calificaciones para poder hacer el seguimiento, evaluación, etcétera, de lo que van haciendo nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos todo esto. Lo que vamos a hacer para empezar, como vamos a trabajar y vamos a ver en detalle la materia de lengua, lo que vamos a hacer primero es incorporar toda la materia completa para que veáis cómo quedaría. Pero como dice David, para aquellos profesores que ya lo tenéis montado, simplemente sin alterar vuestra organización, podéis incorporar recursos individuales. Antes de entrar a esto, me gustaría destacar estos dos cuadritos que tenemos aquí, estos dos bloques que tenemos aquí, que si os acordáis, lo que os he dicho al principio de la ayuda en el momento que la necesitáis, aquí tenéis siempre este bloque de primeros pasos y facts, preguntas frecuentes, para que estéis en el espacio en el que estéis, si estáis incorporando una asignatura, una unidad, un recurso, os vamos guiando sobre lo que tenéis que hacer, qué os vais a encontrar, qué es cada cosa y cómo la podéis incorporar. Fijaros que, en este caso, cuando accedemos a este bloque, tenemos acceso a qué contenidos tienes disponibles, nos explica qué es y a qué se refiere cada cosa, cómo se va a ver cuando incorporemos la asignatura, qué son las unidades, qué elementos de una unidad podemos incorporar, qué recursos y tipologías de recursos podemos incorporar y sobre todo cómo lo incorporamos, ¿de acuerdo? Veis que, como os he dicho antes, tenéis vídeos, tenéis texto, tenéis el manual para más información, ¿de acuerdo? Después tenéis otros puntos como la cobertura curricular, en qué materias trabajamos, cómo puedo, toda la parte de evaluación, cómo utilizo los recursos, es decir, tenéis la ayuda
en cada espacio. En función del espacio en el que estemos, esta ayuda va cambiando para ajustarse al punto donde estamos. El siguiente bloque es el de apoyo docente. En este caso, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, os tenéis que dirigir aquí. Aquí tenemos por un lado los calendarios, fijaros, ahora lo veo, David, que ya están actualizados, el calendario de septiembre y el calendario de octubre con todos los webinars y todos los enlaces a los webinars. Una cosa importante, fijaros que voy a ampliar este que hemos incorporado. Estos webinars hemos puesto enlace a los diferentes webinars las 2 primeras semanas, el resto aún no tienen enlace, lo iremos actualizando, es decir, os recomendamos que vayáis entrando, que os guardéis en favoritos esta página web, que os la pondrá David en el chat también, para que le tengáis ahí fija y podáis ir actualizando la página, ¿de acuerdo? Y, muy importante, el contacto. Por un lado, todas esas dudas técnicas que tengáis, tenéis que seguir enviándolas al CAU de Educamadrid, todo lo que sea relacionado con el propio Moodle en las aulas virtuales, pero hemos habilitado también la ayuda de Aula Planeta, tenéis aquí el correo electrónico. Como os decía antes, todas aquellas dudas, peticiones de hoy, acabo de empezar, necesito ayuda, quiero que me ayudéis a arrancar este proyecto en el centro, tengo una duda de cómo aplicar este recurso. Todas las dudas que tengáis referente al proyecto Aula Planeta en Madrid 5E, las podéis derivar a este correo. Seguro que David ya os lo ha puesto también en el chat. Sí. Perfecto. Entonces, estos 2 entornos también son 2 puntos importantes de referencia en cada momento del proceso. Entonces, ahora recuperamos y vamos a la materia. Os decía, lo que vamos a hacer primero es incorporar una asignatura. ¿Hay alguna duda, David, hasta aquí? De momento ninguna. Vale, perfecto, genial. Pues vamos avanzando. Entonces, vamos a incorporar, como os decía, la materia, la asignatura completa. Entonces, vamos, por ejemplo, primero de la ESO, primero marcamos el curso y le decimos lengua castellana y literatura. Siempre veréis que tenemos varias partes de confirmación y añadimos a la asignatura. Recordad, mientras va cargando, esto lo que implica es que automáticamente todo nuestro curso se nos organiza ya con los temas de lengua de primero de la ESO. Fijaros que ya tengo aquí, si me fijo en el índice, tengo ya todas las secciones con el nombre de cada uno de los temas. Fijaros que tengo siempre un primer punto de material docente en el que tengo la programación de aula. Esto es un documento editable con información básica sobre cómo se estructura la unidad, cómo están cubiertos los diferentes criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, etcétera, según el currículo de la Comunidad de Madrid. Después, el índice con todos los contenidos de todo el curso, para que veáis, sin necesidad de entrar al detalle, cada uno de los temas y subtemas de esta asignatura. Y después ya pasamos a las diferentes secciones que son los temas. Empezamos por el acto de la comunicación oral y escrita. Vosotros, este orden, si no es el orden que estáis acostumbrados a trabajar, podéis reordenar, cambiar los títulos, hacer lo que queráis. Esto siempre activando edición, desde aquí, activando edición. Pero, ¿qué se nos incorpora dentro de estos temas cuando cargamos la asignatura completa? Pues de cada uno de estos temas se nos incorpora, por un lado, el índice de la unidad, que es, como os digo, el índice de contenidos de esta unidad. Fijaros que aquí lo que tenemos es, pues, del acto de la comunicación, todos los contenidos que tenemos disponibles. La secuencia didáctica y el cuaderno de aprendizaje. Fijaros que estos 2 recursos iniciales están ocultos para los alumnos. Esto es porque es material docente. Tanto el índice de la unidad como la secuencia didáctica son solo para el profesor. En cambio, el cuaderno de aprendizaje es el material del alumno. Vamos a ver qué es esto de la secuencia didáctica y qué es esto del cuaderno de aprendizaje.
Vamos a empezar por la secuencia didáctica. La secuencia didáctica o cuaderno del profesor, veréis y nos escucharéis hablar de las dos formas, es, como el nombre indica, el cuaderno del profesor, en el que vais a encontrar todos los recursos que tenéis disponibles para trabajar, en este caso, la unidad o el tema del acto de la comunicación. Cuando hablamos de recursos, que antes os hemos dicho que podéis incorporar recursos individuales, no solo hablamos de vídeos, audios, es decir, medias, sino que hablamos de todo tipo de recursos, actividades y además con diferentes objetivos didácticos, actividades, medias con vídeos, etcétera, para poder introducir contenidos, propuestas metodológicas específicas, es decir, propuestas didácticas que nos cambian la forma de impartir nuestra unidad o nuestra materia. Es decir, tenéis recursos de todo tipo. Vamos a entrar al detalle ahora de qué tipo de recursos encontramos en lengua. Voy a dejar este primero para el final, ¿vale? Porque este es especial y lo vamos a dejar para el final. Pero para que os fijéis, siempre el recurso número 2 del tema de lengua vais a encontrar el reto. El reto es una actividad de aula introductoria que el objetivo que tiene es contextualizar los contenidos de la unidad con el contexto más próximo de los alumnos, con la realidad de los alumnos, es decir, relacionar, conseguir que el alumno le dé sentido al aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Le planteamos una pregunta, ¿vale? En este caso podrías reconocer todos los signos artificiales que te rodean y generamos un debate y le proponemos una actividad concreta, un reto concreto, que tienen que, pues tenemos de diferente tipo, pues tendrán que construir un pequeño producto final, hay alguna que tienen que construir un tejado, otros que tienen que hacer una entrevista a las familias, generar un pequeño debate, hacer una pequeña representación. Son actividades muy concretas, de las que siempre partimos también de un vídeo, un elemento motivador para ellos inicial y el detalle de la actividad. En este caso, todo este tipo de actividades siempre vienen acompañadas para el profesor de su ficha con el objetivo y la propuesta de trabajo antes de la presentación del recurso, de la pregunta, etcétera, y después de la presentación. En algunos casos, si es necesario, también viene una guía para guiar la presentación del propio recurso. Como os digo, estas actividades son actividades introductorias que podéis utilizar o no, son propuestas de trabajo que os proponemos. Después, el recurso número 3 en todas las unidades de lengua es la lectura. Siempre empezamos los temas con una lectura, ¿vale? En la que tenemos también aquí el objetivo, la propuesta. Fijaros que durante la actividad también les vamos planteando preguntas y después de la actividad. Y aquí tenemos el interactivo con la lengua. Este tipo de actividades se proponen para hacer en clase de forma presencial o en clase de forma online, pero compartiendo este recurso y haciendo un trabajo colectivo, individual o por pequeños grupos a los alumnos. Por ejemplo, en este caso tenemos la lectura y proponemos la comprensión, el léxico y siempre se plantea a los alumnos que hagan pequeñas investigaciones y les derivamos también a diferentes fuentes de información. Es decir, no es simplemente una lectura, sino que viene acompañada siempre de una actividad. Otro tipo de actividades que encontráis, que son, por ejemplo, los talleres, comprensión escrita, más adelante tenemos expresión oral, expresión escrita. Estos son talleres competenciales en las que proponemos un trabajo específico. Fijaros que también lo tenemos con el texto, el comprende y el reflexiona. Después, más adelante, vamos a ver la expresión escrita, que tenemos también talleres de otro tipo. Otras actividades y otras propuestas de recursos importantes, los que se identifican con la imagen. Estos son recursos que lo que le llamamos que son de aproximación teórica, para que os apoyen, son actividades y medias, interactivos, vídeos, audios, que pretenden acompañar o introducir el contenido. En este caso tenemos que introducir el significado de los lexemas
Pues lo haremos con este recurso que nos permite guiar la explicación planteando preguntas a los alumnos y con esta propuesta que tenemos aquí, que es una propuesta de diferentes preguntas, es decir, es una actividad para ir introduciendo este contenido específico. Estas actividades, estos recursos, siempre vienen asociadas a una ficha del alumno con el contenido. Fijaros que si estamos viendo los lexemas, aquí tenemos las familias léxicas. Todo esto son actividades, recursos que el profesor puede exponer, como os decía, en la pizarra, compartir o en directo con los alumnos si estáis haciendo una clase online, y se propone un trabajo de clase, un trabajo de aula, ya os digo, bien individual, colaborativo, cooperativo o bien colectivo de toda la clase, en función también de la actividad y el recurso y el momento. Pero después tenemos otro tipo de actividades que son las actividades concretas que sí que el alumno tiene que hacer desde su dispositivo y que por lo tanto deberíamos incorporar en nuestro curso del aula virtual. David, no sé si quieres decir algo, si hay alguna duda. De momento no hay dudas, pero solo mencionar que todos estos contenidos y recursos de la secuencia didáctica, para que aparezcan en el aula virtual hay que extraerlos, porque al final es material del docente y ese material no lo ven los alumnos de forma directa. Exacto, aquí esto que estamos viendo aquí, esto es como si el profesor fuera del aula virtual tuviera una libreta con todas sus actividades puestas y él tuviera que seleccionar e irlas incorporando dentro del curso. Ahora veremos que es muy sencillo incorporarlas. Entonces, tenemos aquí los recursos de ejercitación, estas actividades autocorregibles y abiertas en las que el alumno tiene que desarrollar la respuesta o responder. Por ejemplo, pues si estamos con las familias léxicas, aquí tenemos esta tipo test con 6 preguntas, introductoria, para que el alumno puede utilizar y el profesor las puede utilizar para también proyectar en la pizarra y hacerla de forma colectiva, o las podemos incorporar al aula virtual para hacer un seguimiento de lo que están aprendiendo nuestros alumnos. Fijaros que le doy a corregir y yo puedo ver las que me he equivocado, donde lo he hecho bien y puedo ver incluso la solución o reintentar las veces que quiera. De estas actividades tenemos de todo tipo. Tenéis pues como esta tipo test, de relacionar columnas, rellenar huecos en un texto, escribir palabras concretas, en lengua tenemos bastantes, crucigramas, tenemos actividades de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenéis la descripción con el objetivo y el tipo de actividad que es. Otro tipo de actividad que se identifica con el lápiz y la A son las actividades abiertas. Estas actividades lo que pretenden es ya ir un pasito más allá y que el alumno tenga que escribir y elaborar la respuesta. Están hechas a partir de la taxonomía de Bloom, utilizando todos los verbos de la taxonomía para ir incrementando la dificultad y la complejidad de estas preguntas a medida que vamos pasando las unidades. Y aquí se plantea una pregunta y el alumno tiene que escribir la respuesta en este espacio. Estas actividades sí o sí que las tenemos que incorporar al curso de nuestra aula virtual para que el alumno pueda escribir, porque esto ahora mismo está deshabilitado. Ahora lo veremos, ahora lo incorporaremos también. Fijaros que si yo quisiera incorporar estos recursos al tema del aula virtual, lo que tendría que hacer es los 3 puntitos y añadir recurso a Moodle. Sí, estoy segura. Aquí os van a aparecer todas vuestras clases. Yo solo tengo un aula, entonces aquí me van a aparecer. Y cuando pincho me aparecen todos los temas. Entonces estoy en el acto de la comunicación, pues lo añado aquí. Entonces automáticamente ya se me incorpora. ¿Que quiero incorporar además esta actividad abierta? Pues hago el mismo proceso. Desde aquí. Y ahora ya tengo estas 2 actividades que he visto aquí, que me han gustado, me han parecido interesantes para hacer el seguimiento y hacer que mis alumnos practiquen y yo poder evaluarlos, ya los tengo incorporados. Ahora lo veremos. Seguimos enseñando las actividades para no marearos de pantalla. Fijaros que vamos combinando, tanto interactivos, vídeos, actividades, etcétera. Tenéis muchas actividades
Recuerdo que esto solo es de un tema, es decir, imaginaos las actividades que tenéis y los recursos. Entonces aquí, como os decía, tenemos los talleres que le llamamos para trabajar las diferentes dimensiones de forma más aplicada, es decir, esa parte más competencial de expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita. Entonces aquí, por ejemplo, la expresión escrita. Tenemos una propuesta de trabajo que es una ficha en PDF que incluso la podéis imprimir y si la queréis compartir a los alumnos en papel también podríais hacerlo, en la que se estructura, en este caso, pues esta expresión escrita. Primero les planteamos a los alumnos que se cuestionen, que investiguen, que planifiquen, que definan y que creen y finalmente que evalúen y corrigen. Este tipo de actividades siempre vienen con una propuesta de evaluación, autoevaluación. Es por eso que este tipo de recursos siempre se acompañan de una rúbrica ya completada para que podáis compartir con los alumnos. Fijaros que de los diferentes puntos de la unidad tenéis ya la rúbrica completa. Esto lo podéis tener vosotros o lo podéis también compartir con los alumnos. Aquí tenéis varios. Después, en la parte final del tema, tenemos por un lado la autoevaluación y por otro lado el generador de exámenes. Estos dos recursos son recursos de evaluación, recursos para evaluar los contenidos, ¿de acuerdo? De esta unidad y la parte también más competencial, pero sobre todo en este caso ponemos el foco en los contenidos. La autoevaluación es un recurso tipo test de 10 preguntas sobre todos los contenidos de la unidad, que vosotros podéis modificar, seleccionar las preguntas que os gustan, que no os gustan, que os faltan, modificar el texto. Podéis hacer lo que queráis con este recurso para poder adaptar a las necesidades de vuestros alumnos. Cómo modificar, cómo crear nuevos recursos, etcétera, todo esto lo vamos a ver en próximos webinars. En el calendario de octubre veréis que ya hay unos días determinados con un webinar que se llama Cómo modificar y crear recursos nuevos para incorporarlas a mi curso, ¿de acuerdo? Entonces os recomiendo que os apuntéis a estos webinars porque allí os explicaremos más al detalle sobre cómo hacerlo. Lo mismo con el generador de exámenes. Aquí tenemos hasta 50 preguntas. Es un repositorio de preguntas sobre los contenidos de cada una de las unidades que podéis utilizar para generar más actividades. Quitando, añadiendo y modificando actividades. Para que podáis adaptar. David, ¿querías decir algo? No. Ah, perdón, es que me ha parecido escuchar como si activaras el micro. Perfecto. ¿No hay dudas? De momento no hay dudas. Perfecto. Bueno. Vale, entonces, el último recurso que tenemos en todos los temas de lengua es el que llamamos in-on. Este recurso es una nueva incorporación que tenemos aquí y que está pensada para trabajar en tanto si estamos trabajando en clase como si estamos trabajando online. Es decir, es una programación, una única programación que nos permite seguir trabajando de la misma forma. Si estamos hoy trabajando en clase, mañana nos tenemos que confinar, al revés, es decir, podemos trabajar a partir de esta programación todos los recursos y sobre todo sin olvidar el trabajo activo de los alumnos, que puedan responder preguntas, investigar, colaborar, etc. Entonces, esto lo que nos plantea es una forma distinta de trabajar toda la unidad. Fijaros que es un documento de programación. Os lo voy a enseñar muy rápidamente. También vamos a tener webinars específicos en las que explicamos este tipo de recursos. Fijaros que es un PDF en el que tenemos una cuadrícula en la que se nos explica, esto es para vosotros, ¿vale? Para los profesores y las profesoras, en el que se nos explica la secuencia didáctica que queremos seguir. Primero preguntamos a los alumnos, hacemos que investiguen, que colaboren, que construyan, que creen algo, que practiquen y que se autoevalúen. En el tema de la comunicación, entonces hacemos una propuesta concreta de trabajo y sobre todo, y muy importante, ya os damos en este mismo documento todos los recursos que necesitáis en cada momento. Que necesitáis unas preguntas para plantear a vuestros alumnos, aquí tenéis las preguntas. Que necesitáis unos recursos para que los alumnos puedan investigar, aquí tenéis los recursos. Estos recursos son todos esos recursos que acabamos de ver en la secuencia didáctica, son los mismos, lo que pasa que los tenéis ya organizados
para que tanto vosotros como los alumnos los tengan en el momento en el que lo necesiten. ¿Para qué? Si, como os digo, tanto si estamos trabajando en clase como si estamos trabajando en casa, podamos seguir trabajando con la misma estructura de trabajo y sin tener diferentes espacios y entornos de trabajo. También tenéis las diferentes rutinas, elementos de evaluación, tenéis todos los recursos que necesitáis para trabajar en este mismo espacio. Esto lo tenéis en todas las unidades también de lengua. Y por último, me voy al elemento principal, que es la interferencia, el primer recurso. Esta interferencia es una propuesta que también lo que hace es una propuesta para trabajar de forma distinta toda la unidad. Voy a explicarla muy rápidamente, ¿vale? Pero para que sepáis que es, como os digo, lo que hace es transformar un poquito la forma en la que vamos a trabajar toda la unidad y partimos este recurso, perdonad, aquí el profesor tiene su guía didáctica, su guía docente, la temporización y todos los materiales necesarios. Y entonces la interferencia parte de un error del sistema, es decir, partimos siempre de un vídeo, una imagen, que el vídeo puede ser un spot publicitario, un vídeo que impacte a los alumnos, en el que se produce una situación comunicativa que genera un conflicto a nivel de comunicación, un conflicto a nivel lingüístico, ¿vale? Entonces, a partir de este conflicto, lo que vamos a hacer es analizar todos esos elementos comunicativos y lingüísticos que generan un conflicto, que obviamente están relacionados con los contenidos de la unidad, y vamos a trabajarlos organizando las cuatro dimensiones de la lengua, la parte de gramática, la parte de léxico, etc. Y después, por otro lado, también tenemos la opción de no solo trabajar las partes de la lengua, que aquí tenemos también organizados todos los recursos que necesitamos en cada actividad, sino que también podemos, si queremos, trabajar la parte no solo de la lengua, sino la parte relacionada con las actitudes, los valores y las emociones. Este error del sistema, este acto comunicativo que genera un conflicto comunicativo y lingüístico, también genera un conflicto a nivel de emociones y valores porque genera un impacto en los alumnos. Entonces, podemos trabajar las dos dimensiones. De hecho, está programado para trabajarlo así. Finalmente, una vez ya hemos trabajado todos los contenidos de la unidad en ese espacio y todos los contenidos o los valores y las emociones, lo que hacemos es terminar la unidad con una reconfiguración que lo que nos propone es desarrollar un producto final que dé respuesta o que solucione ese error del sistema inicial, ese acto comunicativo conflictivo y que nos permita pues mejorar tanto el aspecto lingüístico comunicativo como el aspecto a nivel de emociones y valores, ¿de acuerdo? Es un trabajo que partimos, como os digo, de una situación, un vídeo motivador, un elemento que choca a los alumnos y a partir del cual vamos a desarrollar todo el trabajo, ¿vale? Como os digo, esto es un recurso que cambia completamente la metodología, entonces esto ya es un siguiente nivel para todos aquellos que os animéis, que os animamos a que nos planteéis, oye, yo quiero saber más sobre las interferencias, entonces os plantearemos las preguntas, o las respuestas y las explicaciones que queráis. No sé si hay preguntas, David. No, de momento el chat está tranquilo. Perfecto. Entonces, todos estos recursos son los que tenéis disponibles en la secuencia didáctica y que también tendréis disponibles en el buscador. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al aula y fijaros que si actualizo, ¿os acordáis que yo he incorporado esos recursos dentro del acto de la comunicación? Pues aquí ya los tenemos, la familia léxica y el refuerzo de aprendizaje. Como bien ha dicho antes David, estos recursos los tenemos aquí en calificaciones. Eso es un elemento muy importante, es decir, no hace falta que hagáis nada para que os aparezca en vuestro cuadro de calificaciones. Fijaros que los recursos los tenemos aquí. En el caso que entren los alumnos a su aula virtual y puedan hacer esas actividades, automáticamente se os cargará la nota y podréis entrar, revisar el intento de cada uno de los alumnos
y poder incluso modificarles la nota, añadirles un comentario o lo que sea necesario. Vamos a hacer también un webinar específico para esto, para ver más en detalle cómo utilizar los recursos, cómo calificarlos, etc. Por añadir un comentario, ya que salió hoy en una de las dudas de ayer, a la hora de corregir un ejercicio, se puede añadir un comentario sobre ese ejercicio, pero no se puede corregir por encima. Exacto, exacto. Es decir, el profesor puede ver la actividad que ha hecho el alumno, pero no puede escribir encima de la actividad, sino que para escribir y enviar cualquier notificación o cualquier retroalimentación, lo tiene que hacer con las funcionalidades del aula, del aula virtual, del propio Moodle. Y luego para aquellas actividades abiertas, pues bueno, la nota no se pone automáticamente, ya que eso se trata de un producto elaborado por el alumno, una respuesta Exacto. abierta, entonces el profesor, la profesora tendrá que revisar esa respuesta y ya en función de sus criterios de evaluación, pues determinar la puntuación. Exacto. Una cosa que no hemos dicho, David, también es que esas actividades a lo mejor vosotros queréis que las hagan una parte de la clase y otra no, o un alumno específico porque necesitáis un refuerzo específico, una ampliación de contenido y en otros no. Eso también lo podéis hacer, es decir, podemos delimitar qué alumnos ven cada actividad o cada contenido. Esto también activando edición y editando los permisos en cada caso, ¿de acuerdo? Eso también lo veremos en los próximos webinars porque esto ya es entrar muy al detalle. Por último, el cuaderno de aprendizaje. Es el siguiente elemento que se nos incorpora dentro del aula virtual de forma automática cuando incorporamos toda la materia. Esto del cuaderno de aprendizaje, como os decía, es el contenido que sí que ve el alumno si decidimos incorporarlo. Y para que nos entendamos, es lo que más se asemeja al libro digital. Aquí lo que tienen los alumnos es toda la estructura de contenidos con cada sección, con el contenido, seguimos con la familia léxica, con imágenes y también con ejercicios para que el alumno practique de forma autónoma. Este entorno para nosotros es la herramienta de trabajo autónomo del alumno o incluso su primer entorno de búsqueda. Si vosotros ya tenéis vuestro libro, vuestro material vehicular, este entorno, si lo queréis compartir, pues puede ser eso, el entorno donde el alumno tiene ahí el contenido de forma digital, puede entrar, puede buscar información o puede hacer actividades para saber pues, si está aprendiendo o no, si tiene que estudiar más, si tiene que repasar más sobre algún aspecto y puede entrar aquí y hacer las actividades en el momento que él quiera. Importante, lo que aquí haga el alumno es transparente para el profesor. Todo aquello que queramos hacer un seguimiento lo tenemos que incorporar al aula virtual. Este entorno se puede modificar porque podemos tener la necesidad de cambiar el orden de los temas, quitar contenido, añadir contenido, podemos tener una adaptación curricular en la que le tenemos que acotar mucho el contenido, todo esto lo podemos modificar, podemos añadir secciones, quitar secciones o incluso modificar el texto de la propuesta. Que tenéis algún vídeo, que tenéis alguna ficha, algún material, podéis también incorporarlo para hacer vuestros propios cuadernos. Esto también tenemos, ahora no recuerdo exactamente el título del webinar, pero tenemos un webinar específico sobre adaptación de los contenidos para vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo veremos en este webinar. Si no podéis estar, pues podréis también verlo. Para todos aquellos alumnos que a lo mejor no tengan dispositivo en casa, que ahora a estas alturas espero que sí que tengan todos, o que no tengan buena conexión, podéis imprimir la unidad para tenerla también, para que tengan el contenido en papel si es necesario o para trabajar sin conexión. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que si cargamos la unidad de forma completa se nos carga automáticamente, pero ya os hemos dicho, toda esta información a lo mejor no la queréis tener de golpe aquí organizada, a lo mejor queréis solo ir picoteando o incorporando de forma independiente. Pues entonces lo que deberíamos hacer es acceder aquí y añadir una unidad. Si quisiéramos incorporar solo un tema específico, aquí lo que haríamos es marcar el curso. Imaginaros, yo me he incorporado primero de la ESO, pero quiero recuperar un tema del curso anterior, porque hay algo que veo que no tienen muy bien asimilado mis alumnos. Pues oye, voy a sexto de primaria
voy a lengua y voy a incorporarles, tengo la opción de incorporar o la secuencia didáctica para mí, como profesor, o el cuaderno de aprendizaje. Voy a incorporar el cuaderno. Entonces aquí me aparecen los temas de sexto de primaria de lengua y yo puedo decidir cuáles incorporo. Y lo incorporo a mi aula de forma independiente. Y un apunte, si me lo permites, Cris. Sí. En el caso de que hayamos hecho una modificación de este cuaderno de aprendizaje, también aparecería en esa lista desplegable. Exacto, exacto. Fijaros que tenemos aquí el cuaderno de la carta. ¿Veis? No hemos incorporado todo el contenido de la carta, sino solo el cuaderno. Y ahora ya vamos a lo más pequeñito, lo que decía David. Aquí podemos, pues a lo mejor solo queréis incorporar actividades sueltas. Primero, para empezar, yo no quiero utilizar todo esto, solo quiero actividades concretas. Pues me voy a los recursos. Entonces aquí lo que nos da acceso a estos recursos son a esos recursos que hemos visto en la secuencia didáctica que estaban organizados por materias y por temas. Aquí lo tenemos abierto y aquí podemos poner, pues oye, voy a trabajar el sustantivo y busco, necesito practicar el sustantivo. Pues podemos filtrar por curso y por materia si queremos. Y aquí nos van a aparecer todos los recursos disponibles para trabajar los sustantivos, tanto actividades como secuencias de imágenes, vídeos, etc. Entonces, todos estos recursos podéis entrar, revisarlos antes de incorporarlos a vuestra aula virtual. Oye, pues sí, me gusta y los puedo ir incorporando. Fijaros que puedo incorporar varios a la vez. Se me va haciendo un listado aquí de todas las actividades. Le doy a siguiente, me hace un resumen de todas las actividades que yo quiero incorporar, me pregunta en qué tema los quiero y los incorporo. Y voy al aula virtual. Entonces, fijaros que en el tema de la comunicación oral y escrita ya tengo todas estas actividades incorporadas. ¿Veis que es muy sencillo? Para aquellos que ya estáis muy acostumbrados a incorporar recursos, esta no es la única forma de incorporar recursos de Aula Planeta. Para los que ya lo sabéis, sabéis que desde aquí, activando edición, siempre tenéis disponible el añade una actividad o un recurso. Desde aquí, a ver si se habilita ahora, también tenemos acceso a incorporar un recurso, a incorporar un cuaderno de aprendizaje o a incorporar una secuencia didáctica o cuaderno de profesor, para que de forma individual y sin querer cambiaros vuestra metodología, podáis trabajarlo desde aquí, incorporarlo desde aquí. Por ejemplo, en este caso, nos da acceso al mismo buscador que acabamos de utilizar. Son diferentes formas de acceder al mismo buscador. ¿Hay alguna duda, David? No. Perfecto. Bueno, Hoy el chat está tranquilo, al hoy contrario está de estos tranquilo. días. Bueno, esperamos que después, con todos estos contactos que os hemos dado, que cuando os pongáis a trastear nos podáis compartir las dudas. Genial. Entonces, hemos visto la parte curricular, ¿de acuerdo? Tenéis estas tres opciones: recursos individuales, unidades o toda la materia completa. Os recomendamos que empecéis por los recursos, empecéis a probar con vuestros alumnos, incorporando pequeñas cositas y después ya iremos creciendo poco a poco. Después, ya para terminar, lo que vamos a comentar muy rápidamente es el banco de contenidos. Como os decía, este banco de contenidos, que lo tienen también disponible vuestros alumnos en el curso donde vosotros lo vayáis a incorporar, es un entorno en el que tanto vosotros como el alumnado podéis entrar, utilizar el buscador para poner, pues seguíamos con el sustantivo, pues vamos a poner aquí sustantivo y a ver qué tenemos. Pues del sustantivo tenemos aquí una descripción, tenemos además diferentes elementos multimedia relacionados con esta palabra.
y tenemos diferentes elementos relacionados, contenidos relacionados. Pero también, si vamos a la parte inicial, como os he dicho antes, tenemos toda la información organizada en diferentes aplicaciones que, como veis, pues tenemos un banco multimedia, una historia audiovisual de España, el cuerpo humano, una cronología que se adaptan un poquito a las diferentes metodologías, a las diferentes materias, perdonad, pero que pues os animamos a que entréis y busquéis información. Pero queríamos destacar la temapedia. Seguro que sois profesores, los que estáis aquí sois seguro profesores de lengua, pero también seréis profesores de otras materias. Si sois de primaria, es posible que trabajéis otras materias que podéis tener como material curricular, pero puede que no, religión, educación física, plástica, etcétera. Pues todo esto, en este entorno que tenemos aquí, la temapedia, tenéis contenidos también de lengua y literatura, en los que no son contenidos curriculares, ¿vale? Pero son contenidos que podéis utilizar para generar vuestros propios contenidos o enriquecer todo lo que vosotros hagáis en clase. Fijaros que pues aquí tenemos la literatura, los géneros literarios y tenemos diferentes contenidos con diferentes artículos en resumen, en profundidad y diferentes elementos multimedia. También lo tenemos, como os digo, de música, educación plástica, educación física. También tenemos la parte de filosofía, ética, religión. Es decir, tenéis aquí mucho material que no tenemos a lo mejor como material curricular, como materia propia, pero tenéis aquí muchísimo material que podéis utilizar, tanto vosotros como vuestros alumnos. Yo ¿Hay creo alguna duda? que no hay ninguna duda. No, iba a Vale. hacer una mini conclusión de que yo creo que es una aportación bastante interesante porque muchas veces los alumnos hacen búsquedas en páginas como Google o YouTube que les derivan a contenidos. Exacto. Debido a las cookies, ¿no? Que les derivan a contenidos, pues youtubers de moda que les gustan y demás, y al final se acaban distrayendo un poco del objetivo principal, que era investigar, ¿no? Sobre un tema, sobre un proyecto o lo que sea. Exacto, exacto. Y al final es un entorno también libre de publicidad, no como otras páginas web, y creo que es bastante interesante. Exacto. Al final es eso, evitamos que, sobre todo los más pequeñitos, que a lo mejor nos da miedo dejarles que empiecen a buscar en Wikipedia, en Google, y que les empiecen a salir, como dice, pues primero que se queden con los primeros enlaces, que se queden con información que no es veraz. Aquí os aseguramos que tenemos un entorno que es cerrado, que está dentro del aula virtual, que es pues que tiene información veraz, fiable, contrastada y que además se va actualizando de forma periódica. ¿De acuerdo? Vale, pues David, si no hay dudas, pasamos otra vez a la presentación para ir cerrando, porque ya Vale. son menos 2 minutos. Entonces, para concretar, aquí lo que tenemos, hemos intentado hacer para que os quede claro un poco todo lo que tenéis disponible dentro de Aula Planeta, dentro de Madrid 5E sobre Aula Planeta. Entonces, por un lado hemos visto toda la parte curricular, que son estos recursos, contenidos que tanto para el profesor como para el alumnado, para el profesorado y el alumnado, que están organizados pues con una parte de recursos individuales, con unas secuencias didácticas para el profesorado y con ese cuaderno de aprendizaje que hemos visto, que os decíamos que era un poco la herramienta de investigación, búsqueda, etcétera. Podéis elegir en el momento en el que lo necesitéis qué queréis incorporar a vuestra aula virtual. Lo tenéis aquí, todo organizado, todo secuenciado con diferentes propuestas metodológicas que podéis incorporar en el momento que queráis. Como os hemos dicho, para empezar, estamos en el momento de arranque, que además ya tenéis muchos temas arrancados, ya estáis trabajando con los alumnos. Empezad por lo más pequeñito, empezad por los recursos. Después ya poco a poco iremos ampliando información. Y después el banco de contenidos, que es lo que acabamos de ver, que es ese entorno seguro de investigación, indagación y consulta, tanto de profes como de alumnos. Para terminar, recordaros, perdón que me aparece esto y nunca se me va. Recordaros que este webinar, los que hemos hecho esta semana, los que vamos a hacer, los vais a tener siempre disponibles en YouTube. Esas ayudas contextualizadas que hemos visto, David os ha ido poniendo también los enlaces en el chat. Las dudas de Telegram, perdón, si tenéis cualquier duda, el canal de Telegram, duda,
compartir. Si empezáis a utilizar cualquier recurso, si os funciona bien con los alumnos, si aparecen cosas chulas, os animamos a que lo compartáis en el canal de Telegram que se llama Aula Planeta en Madrid 5E. También lo tenéis en el chat. Todas nuestras redes, os animamos también porque ahí también vamos lanzando todas las comunicaciones, pues anuncios de nuevos webinars, nuevas acciones que vamos haciendo, ¿de acuerdo? Y por último, perdonad, dadme un segundo, aquí que no me pasaba la diapositiva. Para terminar y con el objetivo de seguir mejorando nuestros webinars y sobre todo a ajustarnos mucho más a vuestras necesidades, a vuestras peticiones, lo que os vamos a pedir es a ver si podéis dedicar nada, 1 minutito o 2 como mucho, a responder el cuestionario que hemos preparado, que podéis acceder o bien desde este enlace o bien escaneando el código QR en la pantalla, en el que os pedimos primero que valoréis este webinar a ver si realmente os ha servido y sobre todo que nos deis ese feedback para que nos digáis pues inquietudes, necesidades. Ostras, pues me gustaría ver más en profundidad la evaluación, las calificaciones, me gustaría ver más en profundidad esos recursos metodológicos, todos los recursos más de actividades, tengo dudas de cómo introducirlos en el aula. Todo lo que queráis nos lo hacéis llegar y así lo vamos a ir incorporando también en los webinars que iremos haciendo. Y, como os decía, si tenéis dudas, por un lado, el canal de Telegram y el correo electrónico al que nos podéis hacer llegar tanto dudas como peticiones, como os decía al principio. Exacto, incidencias, propuestas, todo. Incluso, como os decía antes, equipos directivos, coordinadores TIC. Si queréis empezar a trabajar con todo esto, de momento no tenéis los cursos creados, nos escribís y os ayudamos también en ese proceso inicial de arranque de las aulas virtuales. ¿De acuerdo? Por nuestra parte nada más. David, ¿me dices que no hay dudas? A ver, justo acaba de salir una al final. Bueno, más que una duda es un agradecimiento. Dice, soy Vidal del CEIP Juan Austria en Leganés. Muchas gracias. Una vez más, una presentación muy fácil de seguir. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias porque además son muchas cosas que os queremos transmitir, que os queremos contar, pero lo importante es que os quedéis con la idea y sobre todo os animamos a que os vayáis apuntando a los diferentes webinars porque ya van a ser mucho más concretos y focalizados. Sí, ir trasteando cada uno en su tiempo libre, con curiosidad. Exacto. Dejamos aquí esta pantalla unos minutitos, ¿de acuerdo? Para que podáis contestar a la presentación y al cuestionario y cualquier duda, ya sabéis, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos webinars. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.